Ahí está. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Vamos a hablar de un tema que se acerca y se aleja de la medicina interna mucho dependiendo de dónde trabajen. Quiero saber un barrido rápido. ¿Quiénes de ustedes trabajan o hacen algún tipo de actividad en algún servicio de urgencia o ambulancias, prehospitalarios? Levante la mano, sin miedo. Muchas gracias. ¿Quiénes trabajan en intermedio? ¿Quiénes trabajan en intensivo? ¿Y quiénes tienen que ser parte del equipo de respuesta a sus hospitales en caso de un código azul o paro? Ok, entonces, a la larga, este tema no es tan ajeno a los que estamos acá. Lo primero que les quiero decir es que no vamos a hablar de ACLS. ¿Ya? El ACLS tiene muchas cosas muy buenas, logra efectivamente permitir un gran desarrollo de la reanimación y estandarizar la reanimación, sobre todo para los médicos que no se exponen tanto a la reanimación cardiovascular, pero el problema es esto. El problema del ACLS es que es extremadamente estandarizado, toma a todos los pacientes como igual. Y el primer concepto que yo quiero que se lleven es que el paro cardiorrespiratorio es un síndrome, tiene muchas causas distintas. Por lo tanto, tratar de enfrentarlo de manera estandarizada es un gran error. Cada paciente necesita un enfrentamiento distinto dependiendo de la causa de base, la edad, la fisiología previa del paciente. Evidentemente que no es lo mismo reanimar un paciente con un shock séptico abandonado en la UCI, o no abandonado, muy bien reanimado, pero que a la larga se va complicando y termina mal en la UCI, o a un paciente de 28 años que tiene un síndrome de Brugada, hace un ataque cardioventricular y cae en paro. Entonces, lo primero es entender que esto es muy distinto uno de lo otro. Lo segundo es que sabemos algunas cosas, pero hay muchas cosas que no las sabemos, porque estudiar en paro cardiorrespiratorio es extremadamente difícil. Sacar números en paro cardiorrespiratorio es muy complicado, pero ojo que la ausencia de evidencia en algunas cosas no quiere decir que no sirva. ¿Ya? Y lo tercero es que, pese a todo lo que hemos tratado de avanzar cuando uno ve las estadísticas poblacionales, mantenemos estadísticas que dicen que tenemos un 8% de sobrevida con buen outcome neurológico al alta hospitalaria, que es extremadamente malo. Esto pese a todas las campañas de educación, ¿ya? Por lo tanto lo que sentimos muchas veces es que estamos nadando contra la corriente. La cadena sobrevida la conocen todos, entonces como me toca un tema extremadamente amplio, vamos a ir tocando algunos temas en cada parte de la cadena sobrevida. Lo primero, en relación a la detección. Y lo primero que les quiero comentar es que somos extremadamente malos para tomar pulso de los pacientes que están en paro. Somos malos para detectar el paro cardiorrespiratorio y somos malos para saber si el paciente retornó a circulación espontánea. Por lo tanto, no le crean al pulso. Yo siempre cito un estudio que lo he citado muchas veces, que lo encuentro genial por el diseño. Tomaron a niños cardiooperados, algunos conectados a SEC, circulación extracorpórea, y otros que ya estaban con su pulso propio. Taparon las máquinas, audífonos para el médico y las enfermeras, una pierna afuera, pulso femoral. Tenemos una concordancia extremadamente mala. Más de un 30% de los pacientes, uno decía que sí tenía pulso y el otro decía que no tenía pulso. Por lo tanto, sean precoces al momento de decir este paciente está parándose, y ojo que las guías europeas sí ponen un término que las guías americanas no tienen, que es el pre-arrest. Cuando tú dices este paciente está a punto de entrar en paro, no está todavía en paro, pero está ahí, está a punto de caer. Ser activos en manejar rápidamente a sus pacientes, y siempre yo les digo un masaje de más que un masaje de menos. Lo segundo, el masaje que es probablemente la intervención más importante de todas, tanto que a nivel poblacional es de las pocas cosas que ha demostrado beneficios. Tanto así que de hecho, esto no lo inventé yo, pero lo encontré demasiado genial. Y eso está basado en estudios poblacionales en los cuales reanimadores no entrenados, mediante instrucciones telefónicas, logran mejores tasas de sobrevida que no hacer absolutamente nada. Entonces, ojo piojo, ahí. Nada. Tanto así que la sobrevida a 30 días depende, uno, de qué tan precoz se inicia el masaje, y dos, cuál es la calidad de este. 10,5% de sobrevida a 30 días en los pacientes que el reanimador no entrenado iniciaba masaje inmediatamente, menos de un 4% de los que la gente queda esperando que llegara la ambulancia. Y en relación a los tiempos, la sobrevida es absolutamente diametral. ¿Sí? El RCP se inicia precozmente, antes de los 3 minutos, 15,6% de sobrevida al mes,
0,9% si esperamos los 15 minutos. Y todo esto, netamente, llegando a esto. Un concepto teórico, pero que es muy importante entender, es la presión de perfusión coronaria. Lo podemos medir en modelos animales, si es que uno pone un catéter en la raíz de la aorta, donde salen las arterias coronarias, y en la aurícula derecha, que es donde drena el seno coronario. Si tomamos las dos presiones, podemos ver la diferencia de presiones, y la diferencia de presión significa flujo. Que lo que sabemos, súper simple, a mayor presión de perfusión coronaria, mayor sobrevida. La presión de perfusión coronaria es prácticamente directamente proporcional a la sobrevida. Pero el problema es de que cuando nosotros estamos reanimando a un paciente y, por ejemplo, estamos en nuestro mejor minuto del masaje, estamos súper enfocados, masajeando, y de repente se detiene. ¿Por qué? Porque le queremos poner una vía venosa al paciente, porque lo queremos intubar, o porque simplemente nos demoramos mucho en chequear el ritmo, tenemos un periodo de no perfusión y lograr recuperar esa presión de perfusión coronaria nos toma mucho tiempo. De ahí que el no detenerse es fundamental. Y actualmente lo que se preconiza es que todos deberíamos funcionar como un equipo de Fórmula 1, con un protocolo de High Performance CPR. ¿Qué significa esto? Todos deben ser expertos en reanimación, o sea, todos tienen que estén en ese reanimador, en esa cama del paciente, en ese prehospitalario, tienen que saber lo que están haciendo. Minimizar las interrupciones. Buena profundidad, 6 centímetros, no más que eso. Recuérdense que el retorno venoso es parte de nuestro masaje y si es que no permitimos una buena reexpansión, comprimiendo muy profundo o muy rápido, no vamos a lograr buen retorno venoso. Buena frecuencia, cambiar cada 2 minutos, súper probado que la calidad del masaje disminuye muy rápidamente. Disminuir el tiempo de fibrilación, vía aérea sin parar el RCP, o sea, la vía aérea se maneja entre las pausas, vía venosa sin parar el RCP y el líder del equipo es el que coordina todo, particularmente quien dice cuándo vamos a parar el masaje. Nuestro tercer punto en la cadena de sobrevida es la desfibrilación. Y en este sentido hay que entender que el paro cardiorrespiratorio por ritmos desfibrilables es muy distinto del paro cardiorrespiratorio por ritmos no desfibrilables. Y acá es donde realmente el tiempo nos juega muy en contra. Hay un modelo que es un modelo teórico, pero que está avalado por algunos estudios independientes que hablan que el paro cardiorrespiratorio en el contexto de ritmos desfibrilables tiene 3 fases. La primera es una fase eléctrica. Imagínense el corazón de un paciente joven que tiene una miocardia hipertrófica y cae desplomado. Ese corazón tiene glucosa, la saturación de oxígeno está en 99, 100%, el medio intracelular y el extracelular están absolutamente compensados. El corazón no está sacando gasto simplemente porque está en fibrilación ventricular. En otras palabras, está tratando de latir y no puede latir. Por lo tanto, ese paciente lo único que necesita es la descarga eléctrica que logre ordenar nuevamente su latido para poder generar nuevamente gasto cardíaco. Y eso está súper demostrado en relación a la efectividad y la sobrevida del paro cardiorrespiratorio por ritmos desfibrilables según el tiempo de fibrilación. Pero si no hacemos nada y el paciente queda botado y nadie lo reanima, vamos a caer en una cosa que se llama la fase circulatoria. La fase circulatoria es cuando el paciente empieza ya a desaturar, los depósitos de ATP se empiezan a depletar, la glucosa empieza a bajar, deja de haber la circulación residual que tienen habitualmente los pacientes. Y aquí es donde el masaje es súper importante. Básicamente, ¿por qué? Porque con un buen masaje podemos devolvernos a la fase eléctrica. Y existen modelos predictivos matemáticos y estudios en animales que hablan de el ancho de la fibrilación ventricular predice la posibilidad de una desfibrilación efectiva. En el gráfico ahí pueden ver justamente, por ejemplo, un modelo animal en el cual se dejaba fibrilar, se dejaba de estar, digamos, y después reiniciaban compresiones. Y al reiniciar compresiones, efectivamente, la onda de la fibrilación ventricular mejora. Y el éxito de esa descarga es mucho más probable. Y finalmente, la fase metabólica, y la fase metabólica es súper mala. Básicamente, cuando pasan más de 10 minutos sin que nadie haga nada por el paciente empieza a entrar en una catástrofe metabólica, acidosis, hipercalemia, depresión de calcio intracelular, etc. Y volver de vuelta hacia la fase circulatoria es súper difícil. Y de ahí viene lo importante de la buena educación a nivel intrahospitalario, extrahospitalario, poblacional, por qué el RCP debería ser parte de las clases de séptimo básico. Un tema especial es la fibrilación ventricular refractaria. No sé si a alguien le ha tocado a un paciente que llega en fibrilación ventricular, lo desfibrilan 1, 2, 3, 4 veces y el paciente sigue en fibrilación ventricular, sigue en fibrilación ventricular.
La verdad es que hay un par de cosas que podemos hacer. Y la más simple de todas es esto que se llama doble desfibrilación secuencial. Y que probablemente cuando yo les digo eso, muchos de ustedes quedan con esa cara. ¿Ya? Para entender esto, acuérdense que la terapia eléctrica del corazón, si ese es un corazón que desfibrila, tenemos múltiples ejes eléctricos hacia todos lados y por física básica, para que la corriente funcione, no puede estar nunca en el eje perpendicular de lo que queremos cambiar. Por lo tanto, cuando nosotros vamos y desfibrilamos, tiramos una descarga, si es monofásico, descarga para los dos lados si es bifásico, pero siempre van a quedar complejos que no van a ser susceptibles de ser desfibrilados. Lo que dice la doble desfibrilación secuencial es básicamente aprovechar y tratar de tomar más ejes eléctricos. Para esto debe ser hecho con parches de desfibrilación y no con palas. Entonces, donde ustedes ven el A, antero-posteriormente, parches de desfibrilación y después las paletas de manera habitual. Y como dice, es secuencial, es literalmente 1-2. La evidencia en relación a esto es muy sesgada porque está muy en base a reportes de casos. Hay un estudio prospectivo que eso sí demuestra que los pacientes con fibrilación ventricular refractaria que se mantuvieron con buena reanimación lograban tener buen outcome neurológico a la salida, pero la verdad que la calidad del estudio es muy malo como para citarlo. Ahora, ¿por qué se los cuento? Porque basado en la experiencia, con un N de 3, las 3 veces me ha resultado. Pacientes con fibrilación ventricular refractaria no salen, y finalmente con doble desfibrilación andan bien. Por lo tanto, ojo con eso. Otra cosa que está bastante en boga es el uso del esmolol intraparo en estos pacientes, básicamente pensando evitar un poco el exceso de beta 1 que te puede generar tanta adrenalina. Y aquí me quiero detener un segundo. Cuando ustedes ven poblacionalmente qué cosas son predictores de alta y buen outcome neurológico, si ustedes se dan cuenta, la edad es un determinante. Lo segundo, de que el paciente efectivamente tenga RCP por la persona que ve que colapsa, que tenga alguien que lo vea colapsar, después que tenga RCP efectivamente, y lo tercero, de que tenga desfibrilación particularmente antes de los 8 minutos. Sin embargo, cuando ustedes evalúan el ACLS cruza la línea de no efecto. Por lo tanto, el ACLS estadísticamente no es significativo para decir de que los pacientes sobrevivan más. Lo cual no quiere decir que el ACLS sea malo. ¿Qué quiere decir eso? De que básicamente las intervenciones estandarizadas en general no logran funcionar, pero no quiere decir que no tengamos que entrenarnos en paro cardiorrespiratorio. Y con respecto a esto, vamos a tocar dos puntos. El primero es el manejo de la vía aérea, ¿ya? Y este es un tema de debate que da para hablar por lo menos media hora por sí solo. Lo primero es que a nivel poblacional tenemos súper claro que el hands-only CPR significa de reanimación sin ventilación es mucho mejor para la gente que no sabe intubar o que no sabe hacer respiraciones boca a boca. Lo segundo es que en los prehospitalarios habitualmente hay una gran pelea entre uso de dispositivos supraglóticos como una máscara laringea versus intubación orotraqueal. Salió un estudio hace muy poco publicado que muestra que los pacientes que tienen supraglóticos tienen mayor mortalidad que los que son intubados. Pero hay un tercer acápite, que los que no son intubados tienen menor mortalidad que todos. Por lo tanto, aparentemente, para el prehospitalario lo mejor sería, 1, no intubar, número 2, intubar, y tercero, supraglótico como rescate en caso de que yo no pueda ventilar efectivamente. Y lo último, y esto muy particular para los hospitalistas, hay un reporte de paro intrahospitalario en el cual separa a los pacientes en los que se intuban en los primeros 5 minutos y de los que se intuban después de los 5 minutos. Y se dieron cuenta que los que se intubaban precozmente tienen mayor mortalidad. ¿Por qué puede ser eso? Porque la etiología del paro cardiorrespiratorio intrahospitalario es muy distinta al extrahospitalario. Muchos de los pacientes que tienen paros en el intrahospitalario tienen paros por actividad eléctrica sin pulso o por asistolía. Y un porcentaje de esos son pacientes que están en un estado que se les puede decir como un super shock. ¿Qué significa eso? Que yo no palpo pulso, tengo tan poco gasto que estoy comprometido de conciencia, pero si yo pudiese poner una línea arterial, el paciente está sacando presiones mínimas, 10/5. Ese flujo residual, yo al momento de intubarlo, meter presión positiva, se va a 0. Es una de las explicaciones por qué estos pacientes probablemente fallecen más. Hacer hincapié entonces que el manejo de la vía aérea precoz en el paciente intrahospitalario no debe ser la prioridad. La prioridad debe ser el masaje y buscar las causas reversibles. Y lo que sí tenemos que empezar a hacer cada día más es el uso de la capnografía, ¿ya? En la reanimación. Básicamente
Acuérdense que el end-tidal es dependiente de dos factores. Un factor es la ventilación que le estamos dando al paciente y el segundo el gasto cardíaco, pero como nosotros controlamos la ventilación en el contexto de paro, el end-tidal puede ser un reflejo directo de qué estamos sacando de gasto cardíaco. ¿Y cómo la ocupamos? Hay una linda mnemotecnia que es PQRSTU. En el P es posición y básicamente lo que quiere decir es que ver que el tubo esté bien puesto, en otras palabras, confirmación de la intubación. La Q de calidad del masaje, en otras palabras, si tenemos una onda que estamos sacando un buen end-tidal, y finalmente se empieza a caer, ¿qué es lo que nos está pasando? Que nuestro reanimador se está cansando y que tiene que mejorar la calidad del masaje. Lo tercero es para ver ROSC sin tener que ver pulso. Si es que nosotros estamos masajeando a nuestro paciente y de repente tenemos un pic y empieza a levantar rápidamente el end-tidal, ¿qué significa eso? Que el paciente logró circulación espontánea. A modo de estrategia, hay una entidad, a ver, el end-tidal nunca debería ser 0, bajo nada, pero hay una entidad que nos puede guiar un poquito el manejo, que cuando tenemos un TEP masivo, un TEP realmente masivo, habitualmente vamos a tener end-tidals extremadamente bajos, ¿ya? Menor a 2, 3 milímetros. Y finalmente, para terminar el masaje, ¿qué sabemos de la evidencia? De que a los 20 minutos que habitualmente es nuestro punto de tomar decisión si vamos a seguir con el paciente o no, sabemos que los pacientes que tienen un end-tidal menor a 10, la posibilidad de sobrevida y particularmente la sobrevida con buen outcome neurológico es 0. Por lo tanto, es un elemento más de decisión para poder decir vamos a parar acá. Pero por el otro lado, los pacientes que tienen un end-tidal mayor a 20 y particularmente sobre 30, no tan solo tienen mayor posibilidad de ROSC, sino que además tienen mayor probabilidad de buen outcome neurológico. Porque en otras palabras, estamos perfundiendo su cerebro, haciendo buena reanimación cardiocerebral. En drogas, que es la segunda parte de la CLS, epinefrina y amiodarona, ninguna tiene cambios en sobrevida. Esto es lo primero que quiero que se quede y que quede súper claro. La mayoría han demostrado mayor ROSC y admisión y igual mortalidad en el caso de la amiodarona. Tradicionalmente, cuando pensábamos en la adrenalina, es eso, era nuestro caballo de batalla, era nuestro cowboy, que íbamos siempre a darle adrenalina. Pero la verdad es que la adrenalina tiene cosas bien malas, además. El lado bueno de la adrenalina es que efectivamente logra aumentar el flujo sanguíneo coronario y el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, el lado malo de la adrenalina es que es extremadamente proarrítmica. Por lo tanto, en un paciente con una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular refractaria, no nos va a ayudar en absolutamente nada. Y el lado feo es que ya sabíamos desde hace mucho tiempo que cuando uno va estudiando los distintos estudios, cuando uno estudiaba el efecto de la adrenalina, la verdad es que no tiene efecto sobre la sobrevida hospitalaria a los 30 días. Y esto estaba muy en entredicho. La verdad es que nosotros pensábamos que en las guías de la CLS del 2015 le iban a bajar la recomendación a la adrenalina, pero no pasó. Pero hace un mes y medio atrás fue el golpe de gracia para la adrenalina. El primer estudio doble ciego randomizado controlado muy grande, 8.000 pacientes por rama, que se llama Paramedic 2. Básicamente, ¿qué es lo que había demostrado todo esto? Aumento del retorno de circulación espontánea, pero que los pacientes se iban a morir en la UCI de la misma manera, y en el contexto del Paramedic 2 sí demostró aumento de la sobrevida, pero, y aquí quiero que pongan harto ojo, tiene una sobrevida estadísticamente significativa, con un NT de 112, pero con un índice de fragilidad de 6 para un estudio de 8.000 pacientes. Si no conocen el índice de fragilidad, quiere decir cuántos pacientes debieron haber cambiado para que el resultado hubiese sido no significativo. De un estudio de 8.000 pacientes por rama, si en una rama hubiesen sobrevivido 3 más y en la otra rama se hubiesen muerto 3 más, hubiese sido no significativo. Por lo tanto, el cambio en la mortalidad es estadísticamente significativa, sí, pero muy, muy frágil. Y lo segundo es que miren el ranking neurológico de los pacientes con adrenalina. 31% de los sobrevivientes quedan con ranking 4 o 5. Probablemente las recomendaciones de la guía del 2020 ya ahora sí van a tener más pesos para sacarle recomendación a la adrenalina. En resumen, mayor ROSC, mayor sobrevida a 30 días, pero peor outcome neurológico. Pero existe esta cosa que se llama
la reanimación guiada por hemodinamia. Hay algunos estudios que está haciendo un grupo en Nueva York, un grupo en San Diego, que lo que hacen, llega un paciente en paro cardiorrespiratorio y le ponen una línea arterial. ¿Para qué? Para poder medir la presión diastólica. Lo que uno busca es que si la presión arterial diastólica es mayor a 20, no hay ningún motivo o razón para dar adrenalina a ese paciente. Y por el otro lado, uno puede ir dando para buscar una meta suficiente. O sea, yo llego a 20 milímetros de mercurio de presión diastólica y suficiente. Y la amiodarona, la verdad, nada de evidencia, ¿ya? Y además, sabemos que ni siquiera tenemos tan claro ni estamos tan de acuerdo cuándo darla. Las guías europeas dicen una cosa, las guías americanas dicen otra. Y finalmente, posparo cardiorrespiratorio, ¿ya? Quiero que se acuerden de esto. Cosas que no nos sirven, las drogas, en verdad sirven pocaso, pero las cosas que sí cambian mortalidad, las causas reversibles, la hipotermia y la coronariografía posparo. Tratar de incentivar el uso de hipotermia terapéutica, muchas veces no parte desde la urgencia o desde el prehospitalario. Tenemos 4 horas para llegar a nuestro target de temperatura, con un NT de 6 para mejor outcome neurológico, 7 de mortalidad, extremadamente bueno. Y lo último, la coronariografía posparo. La coronariografía posparo está demostrando mejorar la sobrevida de los pacientes que tengan una lesión culpable. Si lo ven aquí, el gran problema que tenemos es que muchos de los pacientes que estamos detectando con electrocardiograma son correctos, pero el problema es que el electrocardiograma es poco sensible para identificar las lesiones coronarias posparo. Por lo tanto, los algoritmos actuales, que los pueden revisar con calma, hablan de que deberíamos meter a todos los pacientes que tengan fibrilación ventricular de inicio, que hayan tenido reanimación, que tengan, por supuesto, las condiciones. Y la última palabra, lo que viene en el futuro y que se está implementando cada día más, es la reanimación guiada por ECMO. Pacientes muy seleccionados, jóvenes, con reanimación desde el minuto 1, menos de 10 minutos de paro idealmente, sin masaje. Pero esto es lo que está salvando vidas en el futuro. El problema y el gran debate es, no sabemos quiénes se benefician y sabemos que implementarlo es extremadamente costoso. Mis palabras finales, acuérdense de que la reanimación tiene mucho chamanismo todavía, cuesta investigar, traten de pensar en su paciente, hay mucha literatura dando vuelta. Si realmente trabajan en settings donde ven muchos pacientes que necesitan reanimar, estudien, pónganse al día y, sobre todo, lo más importante de todo es que entre más sabemos del paro, lo más importante es lo básico. Detección precoz, una buena red de prehospitalario que nos lleve a los pacientes, buena reanimación, buen masaje. Eso es lo que cambia vidas. Muchas gracias. Muchas gracias.